Gente, ¿cómo están? Tenía ganas de empezar a meterme en cosas un poco más profundas. Y hago una aclaración de esto. Yo estoy en una etapa de aprendizaje, estoy aprendiendo cómo es la vida en realidad. Entonces, todo lo que yo vaya diciendo son ideas que pongo encima de la mesa. Por eso hago la aclaración que no tengo idea si lo que digo es o no correcto, pero sí me intriga que lo charlemos, que sea esto más que todo una charla. ¿De qué vengo a hablar hoy? Hoy vengo a hablar de algo con lo cual, bueno, como ya dije antes, estoy aprendiendo, que es esto de el vivir el instante. Muchos habrán escuchado esto de vivir el instante, de vivir el presente. Bueno, lo primero que sale cuando hablamos de esto de vivir el instante es hippie. O también esto de hippie con asde. Lo que hacemos los seres humanos es no vivir el presente. ¿Por qué? Porque estamos o continuamente pensando en el pasado, que el pasado nos genera frustración, o vivimos en el futuro, que eso nos genera ansiedad, que tiene que ver con quiero que llegue este momento, necesito planificar esto, va a pasar esto, tengo miedo, y lo que nos genera el futuro es este miedo de si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? Estar continuamente pensando o en el futuro o en el pasado hace que no veamos y vivamos el presente, que es el único instante que tenemos. Yo creo que no venimos al mundo a racionalizarlo, porque estamos muy acostumbrados a eso, a todo lo racionalizamos. Entonces, me pasó esto por esto, el amor es esto, la tristeza es esto, y es como que queremos rotulizar todo. Todo tiene que tener una lógica, cuando en realidad es imposible racionalizar o poner en ideas qué es el amor. Por ejemplo, no se puede explicar qué es el amor o el miedo o la tristeza. Se tiene que vivir, y cuando se vive es cuando se aprende qué es. Porque la experiencia se tiene que experimentar. Es la única forma. Proyectamos esto que nos pasó en el pasado sobre el futuro. Entonces creemos que lo que nos pasó en el pasado va a volver a pasar en el futuro. Y dejamos de experimentar. También hay una creencia en la cual se cree que la felicidad es un estado de ánimo de equilibrio. Es como que estamos en un equilibrio. Entonces aparece una emoción, un enojo, y la negamos. No queremos sentir enojo. Aparece una emoción de tristeza y no, la negamos. Aparece, no sé, una emoción, miedo, lo negamos. Porque nosotros somos espirituales, queremos estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Somos espirituales, queremos estar en equilibrio, somos espirituales, no quiero sentir enojo, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir, y de repente sacamos un cuchillo y matamos a alguien. O sea, empezamos a acumular todas esas emociones que no queremos sentir, ese enojo, esa tristeza, ese miedo, se empiezan a ir al inconsciente de nosotros. Se empiezan a ir al inconsciente y de repente te da un cáncer, o sea, te da una enfermedad, porque de algún lugar tiene que emerger todo eso que tiramos para el inconsciente. Los niños, por ejemplo, no juzgan las emociones, viven el presente. De repente tienen miedo y lo sienten, no tienen problema de sentir la emoción. Sienten el miedo. De repente están enojados y se enojan. De repente aparece alguien con un chupetín y se ponen felices. En vez de acumular esas emociones y mandarlas al inconsciente, las sienten. Y al sentirlas, las trascienden. Esa es la palabra. Al sentir la emoción y al vivir su presente y aceptar su presente, tuve una situación conflictiva. Listo, estoy enojado. En vez de rechazar ese enojo, lo acepto y me observo. ¿Qué me pasa ahora? Y siento ese enojo, no lo juzgo. Lo siento. Experimento, que es lo que tenemos miedo de experimentar, la situación, y después la trasciendo a la situación. Pero necesito experimentarla. Es, por ejemplo, el miedo a hablar en público. ¿Cómo se supera ese miedo a hablar en público? Hablando en público. O sea, no hay otra. Podés hacer ejercicios, podés hacer un montón de cosas, pero esos ejercicios tienen que ver con la experiencia de hablar en público. Para poder superar ese miedo, necesito sentirlo. Entonces necesito experimentarlo, tener esa confianza del salto al vacío y experimentarlo. Entonces tengo miedo, pero ese miedo lo voy sintiendo, lo voy aceptando, hasta que en un momento se libera.
Y cuando se libera es cuando ya podemos hablar en público más tranquilos, estamos más relajados. A mí me pasó, por ejemplo, bueno, yo soy actor. Nunca me dio miedo a estar arriba de un escenario. No sé por qué. Era re tímido cuando era chico. Pero ¿qué pasaba? Cuando iba a la radio, como estaba acostumbrado a usar el cuerpo para expresarme, me generaba un miedo. Entonces estaba nervioso cuando me hacían las entrevistas. Pero la única forma que tuve para superarlo fue ir a entrevistas. Entonces ir a entrevistas. Cuando tenía una entrevista por una obra, por un evento o por cualquier cosa que organizara, aceptaba, trataba de ir yo. Y bueno, y gracias a eso, ahora me siento muy tranquilo y me encanta ir a la radio. Y ya lo superé. Pero necesité la experiencia del miedo para poder trascender el miedo. O sea, necesité el miedo para trascenderlo. La emoción, cuando vivimos el instante presente, aparece. Si nosotros la vivimos, la transitamos, desaparece y podemos continuar con nuestra vida si estamos viviendo el presente. Pero ¿qué pasa? Nosotros le cargamos todo un peso de pensamiento. Entonces, si me siento enojado ahora y hago tal cosa, me va a suceder esto que me sucedió en el pasado, me va a volver a suceder en el futuro. Entonces, ¡pum!, lo cargamos. Rechazamos la emoción y la acumulamos. Entonces, ¿qué pasa? Esto que es una emoción se transforma en un estado de ánimo. La emoción, para mí, es algo que aparece, se vive y se puede trascender y desaparece. En cambio, el estado de ánimo es una acumulación de cosas. Entonces es una acumulación de culpa, de tristeza, de enojo, que no se experimenta. Entonces al no experimentarse, nos empezamos a cargar y vamos por la vida con todo el peso y ese estado de ánimo y nos dicen, ¿me decís la hora? Morite. Para mí vivir el presente es, me pasó tal situación, no preguntarse por qué me pasó tal situación, sino preguntarse ¿para qué? Porque ahí es donde aparece esto del futuro y del pasado. Aparece una expectativa de futuro. Queremos que pase tal cosa. Queremos que pase tal cosa. Queremos que pase tal cosa. De repente llegamos a ese futuro se transforma en nuestro presente y esto que queríamos que pasara, no pasa. La remil parió. Eso es lo primero que pensamos. Puteamos. Pero ¿qué pasa? Es nuestro presente. Esto que queríamos no pasó. Pasó otra cosa. Entonces, en vez de luchar contra esto que está pasando y esto que es lo que quería que pasara, lo que tenemos que hacer es aceptar. Es aceptar esto que me está pasando, que esto es vivir el presente. Y si esto que está pasando me genera una emoción, transitar esa emoción, vivirla. Voy a transitar el presente, voy a ver el presente, porque muchas veces no vemos el presente. Estamos tan pendientes en el futuro y en el pasado que no vemos el presente. Y en el presente es en el instante en donde, creo yo, está todo. Yo creo que la respuesta a los problemas que tenemos está en el presente. Pero muchas veces estamos tan enfocados en el problema, tan enfocados en el pasado o tan enfocados en el futuro, que vemos solamente el problema en vez de ver la solución. Muchas gracias a todos, me pone muy feliz volver a grabar videos. Suscríbanse a mi canal, así les avisa, les llega una notificación apenas yo suba el video. Y bueno, comenten, pongan me gusta, bueno, todo lo que hacen en las redes sociales, que a mí me re sirve. Un abrazo y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.